10 al 14. Voy a leer a favor de todos, por favor acompáñeme allí en su Biblia. 18, 10 al 14. Dice la palabra del Señor: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Hemos venido revisando el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Este capítulo nos habla del cuidado de Dios por sus pequeños. Nos llama a recibirlos, nos amonesta a no hacerlos tropezar y ahora nos habla de no menospreciabilidad en el cuidado de aquellos que son más vulnerables en el camino del Evangelio. Es claro y tenemos que reconocer que esos pequeños pueden ser aquellos que eran importantes y de hecho se preocupaban por quién era el mayor. Sabemos que esto responde a sus ojos naturales y a su deseo quizás por el reconocimiento. Sin embargo, pues es claro que podemos hablar de cualquier creyente cuando se hablan de los pequeños. Acerca del cuidado por aquellos que un día llegarán y caminarán de su mano y efectivamente serán esos pequeños del Señor. Son judíos que se acercaron a Cristo con la necesidad de conocer el reino de los cielos. Son judíos que aguardaban la esperanza gloriosa del Mesías, del Salvador. Pero esto mismo, el ser judíos, quizás con el tiempo podría ser obstáculo, pues podemos saber que todavía en su mente no existía la idea acerca de que esa obra salvadora se extendería hacia los gentiles. Sabemos que ellos claramente entendían y se asumían como el pueblo de Dios, pero les costaba poder ver que otros llegaran al Evangelio. Y de hecho, veían muy lejos que los gentiles pudieran acercarse a la obra del Señor. Nos damos cuenta que eso lo vamos a entender más adelante en el tiempo del Evangelio de Mateo, o mientras se desarrollan los hechos allí narrados. Todavía no entendían ni había la más mínima idea de que los gentiles iban a participar del reino de los cielos. De tal modo que el Señor mismo tiene que en visión mostrarle a Pedro que no puede menospreciar nada de lo creado, haciendo referencia también a los gentiles. Recordamos la historia cuando fue enviado a Cornelio y ve de primera mano la obra de Dios en los gentiles.
no solo siendo sorprendido él, sino aquellos que con él estaban, de tal modo que aún luego de que suceden los eventos y llega la noticia a los judíos de Jerusalén, todos se sorprenden diciendo con que también a los gentiles ha dado Dios salvación. Entender que referirse a esos pequeños puede ser referirse a aquellas personas que no se imaginaba que llegaran al reino de Dios, que quizás muchos no pensaran que pudieran acercarse a la obra salvadora, pues es una posibilidad muy grande. Pero es una posibilidad que posteriormente se confirma incluso con un judío que perseguía a cristianos, con aquel Saulo de Tarso que muchos temían y pocos querían tener cerca. Podemos ver cómo esta persona se convertía en esa enemiga de Cristo y era inimaginable pensar que en algún momento llegara a ser parte de la obra del Evangelio. Quizás también puede referirse a él cuando un discípulo, Ananías, tuvo temor siquiera de orar por él. Luego en Jerusalén todos lo veían con recelo y tenían temor de juntarse con él. Quizás podemos entender esa expresión de no menospreciar al mirar al apóstol Pablo, luego apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, y considerar que que era el terror de la iglesia, luego se convertiría en el instrumento de gracia más grande, por lo menos reconocido en el Nuevo Testamento. Pero sus comienzos fueron los comienzos de aquel que era un pequeñito, del cual todos, por temor, por ignorancia, se alejaban. Quizás ese es el llamado en este evangelio, pero no es el único llamado. Encontramos otro muy parecido en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Encontramos allí en el capítulo 8 palabras semejantes a estas, donde se amonesta acerca del cuidado de los pequeños. Podemos ver en los capítulos previos de la epístola a los romanos cómo el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, presenta el Evangelio a los judíos y a los gentiles, a cada uno desde su posición, mostrando a todos su culpabilidad por causa del pecado y especialmente su necesidad del Salvador, mostrando la necesidad de esa justicia de Dios lograda por Cristo, pero también mostrando que luego de esto, cada creyente va a participar de una lucha contra el pecado, y va a ser sostenido por la esperanza gloriosa que solo el Señor Jesucristo puede dar, mostrando en el capítulo 8 aquella seguridad que tenemos los creyentes, esa seguridad que se encuentra en aquellos que no andamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu, pues el Espíritu Santo mora en nosotros. En esa esperanza que también está en la epístola a los romanos, vemos una perspectiva paralela a la de nuestro texto en el Evangelio de Mateo. Esa esperanza de Romanos, igual que la del Evangelio de Mateo, no solo muestra las advertencias para aquellos que hacen tropezar, para aquellos que luchan contra el pecado, sino también muestra la esperanza del cuidado y el consuelo
de Dios para esos pequeños, para esas ovejas que es posible que se pierdan en algún momento. Es eso en lo cual encontramos un paralelo. Pero veamos el texto de Romanos. Dice el texto, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, hasta este texto, del amor de Dios por los pequeños. Y es de eso que esperamos meditar, pues aunque la amonestación nos habla de no menospreciar a uno de estos pequeños, las razones nos hablan del amor de Dios para con ellos. Y es de eso que nosotros necesitamos aprender y comprender. Ahora, ese amor no se manifiesta de cualquier manera. Ese amor se manifiesta de manera especial en medio de las luchas, de las aflicciones, de las desavenencias, de aquellas cosas que ponen en batalla al creyente. Y precisamente Romanos 8 venía hablando de esto antes del texto que leímos. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que el preámbulo de lo que leímos en Romanos es un preámbulo de aflicción, donde la lucha por mantenerse en pie es constante, donde los creyentes han de batallar por mantener su fe. Es algo parecido a lo que se nos habla acerca del guardarnos del pecado. Si miramos el verso 9 del capítulo 18, de hecho el verso 8, nos habla de si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Pues mire que en el capítulo 8 está hablando de esto mismo, quizás de una manera más amplia, haciendo referencia a la vida del Espíritu o la vida en el Espíritu. Entonces note que el complemento parece adecuado y propicio para la meditación de nuestro texto, pero es un complemento que nos ayuda a ver especialmente tres aspectos
que nos hablan del amor de Dios por sus pequeños, aspectos por los cuales debemos no menospreciarlos. Y el primer aspecto nos habla de que hay alguien que intercede delante de Dios por nosotros, o si quiere, por esos pequeños. El verso 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este versículo tiene algo de especial, porque de este versículo algunos concluyeron que cada creyente tiene un ángel guardián, alguien que intercede y vela por él. Sin embargo, a través de la Biblia no podríamos estar seguros de ello. Hay otra posición que habla de que hay ángeles preparados especialmente para el cuidado de los creyentes. Tampoco podemos saber de qué manera o cómo esto funciona. Pero de algo sí debemos estar seguros, y es que en la presencia de Dios hay alguien en favor nuestro. Este es un privilegio que solo tienen los creyentes, que en la presencia de Dios hay alguien que interceda en favor de ellos. Esto es algo precioso para cada uno de nosotros, porque sabemos que no solo nuestras oraciones llegan delante del Padre, sino también el cuidado de aquellos que Dios tiene en su presencia en favor nuestro. Pero qué curiosidad que el texto de Romanos mencione esto mismo. En el versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué dice de esto? Que el Espíritu Santo está en favor nuestro en la presencia del Señor. El Espíritu Santo es uno que está delante de Dios para ayudarnos. Qué maravilloso es saber que no estamos solos y que de hecho no hemos sido abandonados a nuestro pecado o a la voluntad de nuestro corazón, sino que la gracia de Dios nos es propicia poniendo su obra en favor nuestro, y aún la deidad está pendiente de nosotros, obrando para nuestra intercesión. Pero dice solo esto Romanos 8, no. De hecho, el verso 31 al 33 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El Señor Jesucristo está obrando en favor nuestro. Verso 33 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabe que no solo el Espíritu Santo intercede, sino que también Jesucristo mismo intercede por nosotros? El Señor Jesucristo está delante de Dios en favor nuestro. No sabemos si cuando el verso 10 habla de sus ángeles se refiere al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Quizás no sea eso,
pero sabemos que hay alguien delante de la presencia de Dios para participar con nosotros de la gracia, ayudándonos en nuestra debilidad. Ese es el amor de Dios, que no solo nos liberta, sino que nos sostiene. De esa manera puede demandarnos que no menospreciemos a ninguno de sus pequeños. Pero no solo eso, continúa el texto del Evangelio de Mateo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Algo que es importante es entender que Cristo vino al mundo para salvar a los escogidos, a aquellos que han recibido la obra de la gracia por la fe. Este que vino en forma de hombre y se entregó, murió por el pago de nuestros pecados y luego también resucitó. El Señor vino a dar su vida por nosotros. Es importante entender que estos pequeños Dios los ama porque su Hijo se entregó por ellos. Estos pequeños fueron los que el Hijo rescató, los que logró salvar, los que tomó para sí. Y dice en Isaías que somos sus hijos, que somos descendencia de Cristo. Entonces, ¿cómo el Padre no va a amarnos si somos de su Hijo amado? ¿Cómo no va a procurar nuestro cuidado si Cristo mismo se entregó por nosotros? Si hubo en el Hijo ese sentir de abandonar su deidad para poder venir a cumplir la misión de salvación, una misión en la cual no era suficiente hacerse hombre, sino que siendo en forma de hombre, padecer por causa de nuestros pecados. Quizás a alguno no le importe o no considere la obra de Cristo. Quizás alguno tenga en poco el sacrificio sustitutivo de Cristo. Sin embargo, el Padre ve como precioso e importante ese sacrificio donde fue derramada su ira para perdón de los pecadores y que ahora es eficaz en aquellos que hemos creído, en aquellos que podemos ser llamados los pequeños del Señor. Si fue así que Cristo compró a cada uno de nosotros, si fue con su cuerpo y con su sangre que Él pagó por nosotros, ¿cómo puede el Padre permitir que se nos menosprecie? ¿Cómo puede el Padre permitir el descuido por causa de los escogidos del Señor? Entonces, ese gran amor del Padre trasciende a través del Hijo, haciendo ver que no es posible que aquellos por los cuales Cristo pagó sean menospreciados. Si bien es cierto, en este tiempo no se ve lo que somos, llegará el momento en que se verá juntamente con Cristo lo que realmente somos. Pero aún así, el Padre demanda que no se menosprecie a ninguno de los pequeños. Y es curioso pensar en el texto de los Romanos, porque quizás si hablamos de la obra de salvación en los gentiles,
podemos darnos cuenta que no fue fácil para los judíos recibirlos como parte del pueblo de Dios. De hecho, podríamos pensar que los judíos podrían verlos como inferiores, como más pequeños. Pero al leer la epístola del apóstol Pablo a los romanos nos damos cuenta que a juntos, judíos y gentiles, los pone en una misma posición, la posición de pecadores necesitados de gracia. Y en esa posición los reúne para decir que no hay esperanza aparte del Salvador, no hay esperanza aparte de aquel enviado de Dios, ese segundo Adán que vino para entregar su vida por ellos. Por lo cual no puede ninguno ser menospreciado, sino que cada uno debe ser recibido, porque Cristo pagó por él. Es lo mismo que veíamos hace 8 días acerca de hacer tropezar a otros. Si ustedes recuerdan, mirábamos que en Romanos también se nos amonestaba de cuidado con echar a perder la obra de Cristo en otros. Y nos amonestaba diciendo de no hacer tropezar a aquellos por los cuales Cristo pagó con su cuerpo y con su sangre. Es de esto que nos habla el evangelista. Y quizás la amonestación es muy propicia a los judíos, pues su tendencia a ser orgullosos y a menospreciar a otros podía llevarlos a descuidar, desatender o quizás menospreciar a aquellos gentiles que llegarían a la fe. Pero sabemos, Dios cuida de ellos como cuida de cualquiera de sus hijos y los ama con un amor eterno, de tal modo que los mantiene y amonesta a que no sean menospreciados. Por último y como tercero, vemos que hay un amor y preocupación especial de Dios por ellos. Y tenemos en el texto de Mateo el mejor ejemplo, el ejemplo de un pastor. Dice el texto: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Quizás no logremos nosotros dimensionar ese amor y esa preocupación especial de Dios por nosotros. O quizás, tal vez al mirar hacia atrás y recordar cómo operó la obra de salvación en nuestra vida, podamos concluir que en verdad nosotros éramos una de esas ovejas, una de las que se descarrió, una de aquellas por las cuales el buen pastor salió para encontrarla. ¿Cuántos podemos ver y reconocer que el Señor ha salido a nuestro encuentro? Quizás en el peor de los momentos, quizás de la forma más extraña o inverosímil, pero con la seguridad de que fue Dios mismo el que acudió a nuestro encuentro para darnos salvación. No hay nada más maravilloso que pensar en esto. Y se hace especial cuando vemos los ejemplos bíblicos. Cuando vemos al ya mencionado apóstol Pablo, como Cristo le salió al encuentro. Cuando vemos a Onésimo, aquel esclavo que huía, pero que se encontró con Cristo.
Cuando vemos a aquellos hombres en la predicación de Pablo, de Bernabé o de cualquiera de los discípulos que son encontrados por el Señor. Recordemos a Felipe acercándose a aquel carruaje cuando ese hombre leía sin entender. Dios le salió a su encuentro y le fue propicio. Si nos preguntásemos cuál es el amor de Dios para con nosotros, una respuesta que podríamos dar es tal que nos salió al encuentro en el momento menos esperado y atendió a nuestras necesidades cuando aún todavía no le habíamos invocado. ¿Cómo no reconocer esa obra de gracia en nosotros? ¿Cómo no recordar que una vez fuimos aquella oveja descarriada, aquella que no entendía, aquella que se revolcaba en el pecado y que despreciaba la obediencia, pero que fue recogida por gracia en la misericordia del Señor? ¿Cómo no recordar que el Señor de manera personal nos llamó? Algunos de entre la multitud, habiendo muchos, nos escogió. Recordemos la historia de aquel Zaqueo, que era bajito y a causa de su estatura no podía ni acercarse al Señor. Ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios